Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de lo que nos dejó septiembre. ¿Sí? Claramente, por la fecha en que suben estos videos, esto se convirtió en un repaso de lo que nos dejó el mes y el adentrarnos un poquito también en lo que nos puede llegar a dar el mes que viene. Y yendo al punto, lo más destacable del mes de septiembre fue el periodo de eclipses, ¿no? Les hago la invitación para que vean el video de el notieje de agosto, donde posiblemente haya hablado sobre esto, pero vamos a hacer un breve repaso que nos ayude también a reflexionar aquello que nos dejó y ver en qué punto estamos ahora que está cerca de terminar esta temporada de eclipses. Temporada de eclipses que inició el 23 de agosto con una luna nueva en el grado 0 de Virgo y que va a terminar el 7 de octubre, el martes 7 de octubre, con una luna llena en el grado de Aries. ¿Qué generan los periodos de eclipse? En esta analogía del sol y la luna, del juego entre la luz del sol, que a veces es tapada y a veces está reflejada por la luna, podemos entender que los eclipses son periodos en donde se apaga un poco la conciencia. Por eso el cansancio, por eso la sensibilidad, porque nos pide bajar un cambio, dado que lo que hacen los eclipses también es demostrar, es como destapar ollas, ¿no? Hacer que caiga toda situación insostenible o que al menos inicie el momento o el periodo para decir esto ya no da para más, ya no va por este lado, y cada quien en base a cómo se le dé el eclipse dentro de su carta puede entender en qué periodo o en qué lugar de la vida se le da. Hablando de generalidades, estamos hablando de un eclipse que se da con los nodos justamente en Virgo y en Piscis, ¿no? En donde el nodo sur está en Virgo, habla de, bueno, que ya no me sirve, que ya no es práctico para mí, que ya no me resulta, que no me conviene, para ir hacia el lugar pisciano de decir, bueno, ¿qué es aquello que siento que sí puede ayudar, que sí puede ir para adelante? Y cómo yo me baso en las emociones que capto del entorno también para actuar en consecuencia. Eh, el mes inició con Saturno volviendo a Pisces, haciendo un último recorrido por Pisces para entrar a fin de año definitivamente a Aries, y como para terminar de ordenar el mundo emocional, ¿no? Se conjuga con esta susceptibilidad o hipersensibilidad y nos dice, bueno, acomodemos las emociones, veamos, reconozcamos, hagámonos responsables de lo que sentimos y actuemos en consecuencia. Siguió con la retrogradación de Urano, ¿no? Un Urano que va a volver a Tauro y que nos va a pedir que pensemos qué es aquello que valoramos, aquello que queremos, que nos genera placer, que nos satisface, aquello que se puede sostener y aquello que ya no. ¿Por qué? Para que cuando vuelva Urano a Géminis el año que viene, entendamos que es aquello que podemos compartir con el entorno cuando ya hicimos lugar de las cosas que ya no nos gustan, que ya no nos hacen bien, ya podamos incorporar con Urano en Géminis cosas nuevas, cosas innovadoras y poder compartir aquello que realmente quedó en nuestra persona. Así pasamos al primer eclipse, al del 7 de septiembre de este año. Un eclipse que más que nada se dio en el grado 15 de Pisces, una luna llena. Entonces nos invita en primer lugar a pensar en dónde estábamos hace un año y medio. Estamos hablando de marzo, abril del año pasado, cuáles eran las situaciones que estábamos afrontando, cómo llegamos, cómo las superamos, si pudimos superar algo de eso. Cada quien piense que era lo más importante en ese momento y cómo está ahora con respecto a esa cuestión. Este eclipse tiene la particularidad de darse con una cuadratura Júpiter-Marte, es decir, ¿qué puedo hacer con todo esto que quiero hacer? ¿No? Es un Marte en Libra, es un Júpiter en Cáncer, es una cuestión como a veces también querer abarcar más de lo que se puede hacer, de sentir mucho por otras personas y no saber cómo accionar en consecuencia. Ahí es cuando hay que tener un poco de calma, no hay que tomar acción quizás en este periodo de eclipses. Júpiter también hace un trígono con el nodo norte, lo cual nos conecta aún más con esta sensibilidad, con estas ganas de ayudar, con estas ganas de proteger, y se da con el juego que vienen teniendo los transpersonales Plutón, Urano y Neptuno, en el cual nos piden que nuestra acción también esté enfocada un poquito en el entorno, ¿no? En la lectura del entorno y cómo actuamos en consecuencia con respecto a eso. A grandes rasgos esto es lo que dejó el eclipse particularmente dentro de su significado.
Después pasamos a otra de las cuestiones de relevancia dentro del mes, que es el siguiente eclipse, el eclipse que se dio hace una semana, en el grado 29 de Virgo, ¿no? En una luna nueva, el 21 de septiembre. Hago una última aclaración con respecto a esta luna llena. Las lunas llenas son periodos que nos habilitan 6 meses para terminar de cerrar cuestiones, así que ahí tenemos todo eso, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las cosas emocionales? ¿Cómo queremos preservar nuestras emociones en comparación a cómo estábamos de marzo del año pasado y cómo queremos llegar a marzo del año que viene, ¿sí? En el sentido de el mundo emocional, que nos afecta particularmente, que nos hipersensibiliza y cómo podemos aprovechar eso o resguardarnos de las cosas que vemos que nos hacen mal. Después tenemos, como dije, el eclipse del 21 de septiembre, un eclipse que se da un día antes de que el Sol pase a Libra, y este grado 29, como dicen muchos y muchas colegas, ¿no? Tiene mucho significado porque habla del fin de muchas cosas, que es algo de lo que nos está hablando también este periodo de eclipses. Es un eclipse que se da en el grado 29 de Virgo, como ya dije, y dentro de los significados que podemos llegar a encontrar, vemos que se da en oposición a este Saturno, que ya está de vuelta en Piscis, entonces el tema, se refuerza este concepto de decir que ya no me sirve, que necesito, cómo necesito emocionalmente redirigir algunas cuestiones para llegar a esta cuestión de esto es eficaz para mí, esto es eficaz para el resto, ¿sí? Se conjuga con esto que se repite también, que es este juego entre Neptuno en Aries, Plutón en Acuario y Urano eh, en Géminis, en donde de vuelta el foco está puesto en cómo mi acción, cómo puede llegar a ser mi acción en referencia a la lectura del entorno, a la empatía y al nivel intelectual en el que puedo analizar este entorno. Y lo loco es cómo se da el inicio de esta temporada de eclipses con una luna llena, una nueva en el grado 0 de Virgo, para terminar el último eclipse con el grado 29 de este signo. Lo que nos pide eso, ¿no? Terminar de entender cuál es nuestra estructura personal, cuáles son nuestros métodos más eficientes para poder pasar al encuentro y al compartir estos métodos con otras personas. Al día siguiente, como dije, se da el pasaje del Sol a Libra. Después, ya pasando octubre, entre lo que podemos mencionar, lo último que me quedaría mencionar también es esta cuadratura que se viene sosteniendo entre Marte y Júpiter, que de vuelta como que nos pide y nos incita, entre Marte y Plutón, digo, que nos dan ganas de hacer y de resolver y de todo, pero hay que entender que son procesos, que acá lo que hubo es un tiempo de paz para una caída de ficha de cosas a resolver de acá a los próximos 6 meses, hacer este eclipse, un eclipse de apertura, es decir, una luna llena, una luna nueva, habla de iniciar procesos no cerrar procesos Acá a veces, irónicamente, puede ser iniciar procesos de cierre. Pero bueno, de vuelta, piensen en qué ámbito de sus vidas ya hay cosas que no se sostienen, que no van y que necesitan lentamente irse cerrando. Ahora sí pasamos a octubre y tenemos la última lunación, la que culmina esta temporada de eclipses, que se da en el grado 14 de Aries, ¿no? Simbolizando quizás esta cuestión de ya tomar acción con respecto a algunas cosas. Y en ese sentido, esta lunación lo que nos muestra es una cuadratura entre Plutón y Mercurio, en donde se da la dificultad por ahí de poder, ¿cómo decirlo? Decir aquello que queremos y pensamos, ¿no? Para reformar algunas cuestiones. También se da con el trígono, no, perdón, con el trígono no. Se da con una oposición entre Venus y Saturno, una oposición medio abierta, así que yo no la contaría, pero más que nada es eso, ¿no? Se da con esta tensión de, bueno, tengo que comunicar un montón de cosas que quiero hacer, que pensé, que reflexioné, y puede ser medio complicada, pero hay que entender que es necesario como para remover, ¿no? Es decir, la tierra de nuestros proyectos, de nuestras cosas ya fue humedecida
en toda esta, o humectada en todo este periodo de eclipses por la sensibilidad, por el analizar nuestras emociones y nuestros sentimientos, y ahora es momento de empezar a actuar en consecuencia, de iniciar esos procesos para reformar aquellos que nos dimos cuenta que por ahí ya tienen que tener otra forma por lo menos. Sí, esta cuestión de los tres transpersonales en contacto, y eso hace que más que nada el significado de esta lunación y el fin de esta temporada de eclipses vaya por ese lado, en empezar a tomar acción en base a esta recapacitación emocional que fuimos teniendo. Otra de las cosas relevantes es cómo Plutón el 14 de octubre se pone directo en Acuario, entonces con más razón da la posibilidad de empezar a actuar más sobre el entorno, ¿no? de llevar adelante esas ideas de innovación y esas cosas nuevas y cómo el derribar un poco algunas estructuras que ya vimos que que no se pueden sostener más, al menos a nivel emocional, en el periodo de eclipses. Y por último, lo destacable del mes de octubre es esta última lunación que se va a dar en el grado 28 de Libra, una lunación que encuentra a Marte y a Mercurio en conjunción. Entonces ya dentro de lo que nos costó por ahí comunicar algunas cosas que tenemos ganas de hacer para ciertas reformas, nos permite también ya tomar acción sobre eso que pensamos, o al menos encontrar las palabras. Quizás el primer eclipse del 7 de marzo empezó un periodo de rumiación, y para el 21 de octubre ya vamos a encontrar la manera de llevar a cabo determinadas cuestiones. Otro eclipse que se da en los grados finales, eclipse no en este caso es una lunación, una luna nueva que se da al final de Libra, entonces también puede llegar a marcar un final en algunos vínculos, ¿sí? Suele haber separaciones, muchas cosas en el periodo de eclipses, o al menos unas caídas de ficha, y puede que esto no sea la excepción, aunque no solamente sea eso. Dicho esto y terminado este análisis, no dejo de recomendarles que analicen su carta, pidan un análisis de su carta, si no es conmigo que sea con colegas, pero está bueno conocer su carta, ver cómo vienen las cuestiones, ver cómo te pueden afectar particularmente estas cosas, porque tiene un efecto diferente, porque todo cae en diferentes áreas de nuestra vida debido a la estructura de nuestra carta natal. Me pueden pedir a mí un análisis de carta natal y panorama anual, y un panorama anual cada vez cumpleaños a cumpleaños para entender las energías disponibles dentro de nuestro año. Así que dicho esto, les agradezco el tiempo, les agradezco haber llegado hasta acá, espero que esto les guste, que esto les sirva, les mando un abrazo y que sigan muy, muy bien.